Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Me preguntaron por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro. Esta es la pregunta que vamos a tratar de darle respuesta a la luz de la Biblia. La verdad que es una pregunta bastante interesante para estudiar ese momento, ¿no?, de la vida del primer sacerdote en el pueblo de Israel, entiéndase a Aarón. Y la historia, este suceso de Aarón con el becerro de oro, lo encontramos en Éxodo capítulo 32. Así que vamos a tratar de leer algunos pasajes, algunos textos, de manera de que si alguno no sabe lo que sucedió con Aarón, no tiene idea de lo que pasó con Aarón, entonces ya pueda estar en contexto. ¿Por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro? Éxodo capítulo 32. Versículo 1 hasta el versículo 4 nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta el versículo 4 lo voy a leer, queda un fragmento más que nos interesa en el versículo 5. Y el contexto de la historia es, como bien lo saben, después que el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, una esclavitud de más de 430 años, Dios por medio de Moisés dio libertad a su pueblo, y en ese proceso de tratar de llegar a Canaán, pues estaban en el desierto. Y Dios llama a Moisés que suba al monte, en donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Pero pasados los días, Moisés no bajaba, Moisés no venía. Y una parte del pueblo, porque también esto hay que decirlo para que se entienda todo el contexto, cosas que a veces la gente no sabe de la salida de Israel de Egipto, hay muchos detalles. Número uno, no fue solamente el pueblo de Israel puro que salió de Egipto de la esclavitud. Hubo pueblos muy pequeños que también se mezclaron con el pueblo de Israel y también salieron. Es decir, que aún en medio del pueblo de Israel, en un número muy pequeño, habían también naciones extranjeras que aprovecharon ese momento y también salieron. Pero el contexto es que Moisés se está tardando, Moisés no baja, y ahí el pueblo empieza a desesperarse, no solo a desesperarse, sino también a rebelarse. Moisés sube con Josué y queda un encargado abajo. Ese encargado es Aarón, pero lamentablemente, a diferencia de Moisés, Aarón todavía no había pulido su liderazgo. El liderazgo de Aarón en el pueblo todavía no tenía una fortaleza, porque esa es la verdad, y es muy probable que el tema del liderazgo, la fuerza del liderazgo de Aarón, es lo que termine dándonos la respuesta de por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro. Pero seguimos avanzando. Entonces el pueblo se empezó a desesperar, al punto tal que tenemos textos en donde el pueblo inclusive dijo para armar un grupo y regresarse nuevamente a Egipto, porque el pueblo está desesperado, Moisés no baja, y ahí es donde irrumpe un grupo del pueblo, probablemente un liderazgo alternativo que estaba ahí en medio del pueblo. Se pusieron delante de Aarón y le dijeron a Aarón: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Hasta este punto todo está bien.
El pueblo se desesperó, está todo bien. El pueblo ahora le está diciendo a Aarón, levántate, haznos dioses. Haznos una representación gráfica de algún Dios en donde nosotros podamos fijar nuestros ojos y verlo como, no sé si un punto de inspiración, porque la intención de ellos no era ni siquiera levantan los dioses como para que nos guíe hasta Canaán. No, su intención era regresar nuevamente a Egipto. Esto es lo que se estaba realmente gestando en medio del pueblo por la tardanza de Moisés. Entonces, ¿cuál es el texto que llama la atención acá? El versículo 2 del Éxodo capítulo 32, que Aarón simplemente dijo, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, tráigamelo. Fíjense bien. Es decir, esto es lo que a veces, y es lo que ha generado esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Aarón no se negó? ¿Por qué Aarón de pronto para nosotros sería lo más lógico que Aarón se parara y Aarón dijera, no. Ustedes tienen que servir a Jehová. Ustedes tienen que esperar que Moisés va a volver. Yo tengo fe que va a volver. Y no, yo no voy a hacerle a usted ningún Dios, ningún ídolo, porque hay un solo Dios y es Jehová y está arriba y está en la presencia de Dios, esto y aquello. Sería todo esto lo más normal para nosotros, pero lamentablemente todavía Aarón no ha pasado por un proceso que le lleve a decir estas cosas. ¿Se entiende? Aarón todavía, inclusive para aquellos que no lo saben, todavía Aarón no ejerce un liderazgo establecido como tal, fuerte, en medio del pueblo. Donde a veces nos confundimos un poco porque estamos en Éxodo capítulo 32 y entendemos que ya para ese momento se entiende que Aarón es un líder que ya debería estar diciendo, no sé, pisando fuerte, es un líder que ya, pero lamentablemente, hermanos, si revisamos la vida de Aarón, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, Aarón nunca fue un líder en el contexto como Moisés. Aarón fue ordenado como primer sacerdote. Aarón cumplió las funciones sacerdotales que le correspondía, aunque muchas veces, si usted lee la Biblia, va a ver que es así, aunque muchas veces más tuvo que hacer Moisés en la función de Aarón que el mismo Aarón. Es decir, Aarón todavía hay muchas cosas que él no está llevando adelante. Entonces, no estoy buscando justificar a Aarón, no es mi intención. Quiero ir llegando un poquito a algunos análisis que nos lleven a que nosotros mismos podamos producir la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro? ¿Cuál es el contexto al cual se enfrentó Aarón? Tiene toda una turba delante de él. Una turba de hombres, de mujeres que seguramente no respetan el liderazgo de él, ya han declinado inclusive la posibilidad de que Moisés pueda volver, y ese pueblo está delante de Aarón exigiéndole algo. Haznos dioses, porque este Moisés que subió no sabemos qué le aconteció. La verdad es que Aarón está bajo un momento de mucha presión, y por eso puede ser una de las principales razones o la primera razón por la cual Aarón no se niega a hacer el becerro de oro, obviamente por la presión del pueblo delante de él. Aarón sabía, seguramente si Aarón se negaba a realizar el becerro de oro o a hacer ese Dios, porque no estaban pidiendo específicamente un becerro, ya vengo para esa parte. Ellos están pidiendo un Dios, un ídolo, con que ellos pudiesen ver y que les pudiese, no sé, estimular, les pudiese motivar para ellos seguir adelante con sus proyectos que tenían, que era de volver a Egipto, era de volver a Egipto. Lo cierto es que Aarón está frente a una presión increíble. Aarón no tiene el carácter, hermanos. Aarón todavía, y de hecho creo que nunca la tuvo hasta que murió, Aarón todavía no tiene esa materia que tenía Moisés. Aarón no la tiene. Hay que reconocerlo desde el punto de vista teológico. Aarón nunca fue un líder como Moisés. Aarón fue un líder que siempre acompañó a Moisés. Hay una gran diferencia. De hecho, si nos ponemos a hablar un poquito acá de liderazgo
bíblico, más líder fue Josué. Más líder fue Josué, ya cuando le tocó ejercer el liderazgo, más líder fue Josué que hasta el mismo Aarón. Aarón era un servidor, Aarón se conformaba de pronto cuando le correspondió en hacer las labores básicas del sacerdocio, pero Aarón tampoco nunca buscó ser un líder espectacular, nada que ver. De hecho, hay un momento también en los Pentateucos en donde inclusive el liderazgo de Aarón también se pone a prueba, se levantan otros hombres y también dice, nosotros también podemos hacer lo mismo que Aarón, y allí es donde tenemos la famosa historia de que la vara de Aarón reverdeció. Fíjense bien, Dios mismo es que está tratando de posicionar a Aarón delante de los ojos del pueblo. El pueblo no veía a Aarón como un líder. Entonces, ante esa presión, Aarón no se negó a hacer el becerro de oro. Es la primera. La tradición rabínica, tuve que ponerme a leer algunos documentos ahí para tener un poquito más de material para ayudarle con esto. La tradición rabínica, que de alguna manera busca justificar un poco o dar un contexto más a favor de Aarón, de por qué él no se negó a hacer el becerro de oro, porque estamos hablando que Aarón es el primer sacerdote de Jehová. De Aarón es que van a salir todos los demás sacerdotes, todos los demás servidores del templo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Así que no es poca cosa que el primer sacerdote ordenado por Dios del pueblo de Israel fue quien le hizo el becerro de oro al pueblo, que terminó siendo una mancha simbólica prácticamente durante toda la vida de Israel. Ese becerro de oro terminó siendo una mancha hasta imborrable en la nación, y fue Aarón realmente el autor ejecutor de ese becerro de oro. Entonces la tradición rabínica dice que lo que Aarón estaba pensando, o por qué Aarón no se negó, porque Aarón decidió seguirles el juego. Por eso es que Aarón tranquilamente dice, traigan los zarcillos. Sí, es como que Aarón está colocando muchos traspiés para dar tiempo. Entonces algunos rabinos, esto es información rabínica, no aparece en la Biblia, lo estoy aclarando. Algunos rabinos suponen que la estrategia de Aarón era darle todos los escollos posibles para dar tiempo a ver si Moisés ya finalmente volvía. Por eso es que Aarón hablaba primero de los zarcillos. Búsquenlos, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, busquen los zarcillos. Pero rápidamente Aarón vio que el tiempo no pasaba y rápidamente todos los requerimientos que él pedía iba llegando. Cuando finalmente le llegó en la mano, Aarón no tuvo de otra. Moisés no bajaba. El tiempo que él estaba tratando de hacer no era suficiente porque Moisés no bajaba. Entonces Aarón no tuvo otra oportunidad, no tuvo otro chance, sino empezar a hacer el proceso de fundición del material. Fíjense que es interesante porque el versículo 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Ahora, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan todo el proceso de esta historia, porque no es algo automático, no es algo que lo metió en una máquina y ya está listo, tienes un becerro de oro. Es un proceso, es un trabajo que inclusive llevó largas horas con fuego, agua, fuego, todo un proceso de fundir esos metales para luego darle forma, convertirlo en un objeto estéticamente correcto. No es poca cosa. Leí un dato que también me gustó mucho y tiene bastante similitud, bastante coherencia con lo que estamos viendo acá. Porque el pueblo fue directamente a Aarón a pedirle que hiciera ese ídolo, a pedirle directamente a Aarón? ¿Por qué no se lo pidieron a otro, ignorando a Aarón? Pues resulta que Aarón seguramente era ¿cómo explicarle? Era la persona que mejor trabajaba los materiales en Egipto. Es decir, todas las imágenes de Egipto, todas las imágenes que usted ve en Egipto hasta el sol de hoy, seguramente uno de los que lo hacía de manera perfecta, que lo hacía muy bien, era Aarón.
Por eso es que ellos van directamente a Aarón, porque Aarón es el maestro que sabe cómo hacer un ídolo de fundición. Por eso van directamente a Aarón y le piden a Aarón, y efectivamente Aarón tenía los dotes. Aarón había aprendido en Egipto a trabajar ese material, a hacerle ídolo a los egipcios, a fabricar cuantas cosas los egipcios le pedían. Entonces para Aarón no fue tampoco un gran problema hacer esto. Él lo hizo porque formaba parte de su oficio. Aarón sabía manejar el material, sabía darle forma a todo ese material ya líquido, seco, que se iba secando obviamente, que tenía en la mano. Entonces dice el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Y fíjense qué interesante, dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Aquí hay un pequeño dato que nos llama la atención, porque el becerro de oro es una de la idolatría más fuerte que cometió el pueblo de Israel. Pero como estamos hablando de Aarón, yo solamente quiero, no sé si me estoy uniendo también a la tradición rabínica, pero cuando me puse a estudiar esto con lupa, con profundidad, podemos intuir que Aarón está buscando toda la manera posible de que el pueblo decline voluntariamente en lo que ellos han pedido. Primero, él hace todo un proceso de retrasar el tiempo, diciéndole busquen zarcillo. Y bueno, el tiempo no fue mucho, reunieron rápidamente todos los elementos, los materiales que se necesitaba. Cuando ya tienen los materiales, Aarón no le tocó otra oportunidad, sino ya empezar a trabajar el material, empezar a hacerlo como corresponde. Pero lo que nos llama la atención es que hizo un becerro de oro. Ahora, ¿por qué o qué relevancia tiene que haya hecho un becerro de oro? ¿Saben algo? Para los egipcios, por eso es que usted en Egipto nunca va a ver alguna imagen de becerro. Los egipcios aborrecen todo lo que es ganadería. Los egipcios son repelentes a eso, son intransigentes, no les gusta. De hecho, eso lo vemos en la Biblia. Cuando José se presentó al faraón, el mismo José le dijo, mira, díganle que les den la tierra de Gosén, porque los egipcios no les interesa nada de ganadería, aborrecen, de hecho ven como aborrecible a las personas de ganadería, del ganado, no les gusta. No sabemos por qué, pero así lo vemos en las escrituras. Entonces, otra de las razones puede ser que Aarón hace un becerro con la esperanza de pensar que probablemente las naciones paganas que estaban entremezcladas con los israelitas, que según dice un teólogo, de lo cual yo también estoy de acuerdo, seguramente fueron ellos que iniciaron la revuelta, fueron ellos cual sacerdotes en los tiempos de Jesús, fueron ellos que exacerbaron a la turba para decirle a Aarón que les hiciera un ídolo, que les hiciera dioses. Fíjense que la demanda fue dioses, no dijeron becerro. No dijeron, Aarón, haznos un becerro. Dijeron, haznos dioses. Aarón hace un becerro. El becerro es pecaminoso totalmente. El becerro es idolátrico. Y ustedes saben muy bien la manera que Moisés trató todo esto, la manera tan brutal, tan violenta que Moisés trató todo esto cuando él bajó. Vamos a leer un pasaje sobre eso al final. Pero Aarón hace un becerro con la esperanza de que viendo un becerro, ellos dijeran, no queremos, no queremos. Pero lamentablemente no pasó. Entonces, recapitulamos probablemente las razones por las cuales Aarón no se negó a hacer el becerro de oro, o lo que finalmente fue el becerro de oro. Número uno, la presión de todo el pueblo delante de Aarón suponía que si él se negaba, probablemente lo podían matar.
En segundo lugar, como dice la tradición rabínica, seguramente Aarón está llevando adelante esto a regañadientes, tratando de darle tiempo para que Moisés pueda bajar y que ya Moisés, como el verdadero líder que era del pueblo, pudiese tratar ese asunto. No sucedió. Entonces el último recurso de Aarón es hacer un becerro de oro. No hizo una cabra, no hizo un perro, que eran imágenes que eran más afines a los egipcios. ¿Se entiende esto? Eran más afines a los egipcios, eran más llamativos para los egipcios. No hizo eso, hizo un becerro propio de ganadería, propio del judío, propio de los israelitas, propio de los hijos de Jacob, los becerritos, la ganadería. Hizo un becerro de oro, a lo mejor con una intención final de que al ver el becerro de oro ellos simplemente lo rechazaran, pero a la vez lo dejaran tranquilo porque él había hecho prácticamente lo que le habían pedido. No sucedió eso, y como era un pueblo totalmente desenfrenado, entonces se propusieron adorarlo. Entonces el versículo 5, que es la parte que les dije que iba a tomar más adelante, el versículo 5 dice: y viendo esto Aarón, viendo qué es lo que vio Aarón, que bueno, que el becerro de oro no les causó ningún problema, no les causó ningún rechazo. Igual se sintieron, bueno, vamos al becerro, porque lamentablemente era un corazón idolátrico que se está manifestando en medio del pueblo. Le hubiese hecho cualquier imagen, lo hubiese hecho Aarón, lo iban a tomar, porque acá el problema es que ellos ya habían perdido la esperanza de seguir bajo el liderazgo de Moisés, que también se podía interpretar seguir bajo el liderazgo de Dios. Cada vez que alguien pide algo diferente al Dios verdadero, va a aceptar cualquier cosa que le den. Eso nunca lo olvidemos. Eso es teología. Cada vez que alguien rechaza al Dios verdadero, le pueden ofrecer cualquier otra cosa y lo va a tomar, porque su peor pecado fue ya haber rechazado al Dios verdadero. Entonces, viendo esto, Aarón, ¿qué es lo que procede a hacer Aarón? Edificó un altar delante del becerro. Fíjense qué interesante, Aarón edificó un altar, sí, colocó el becerro de oro ahora en un altar y pregonó Aarón, pregonó y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Otro dato más que nos permite seguir indagando y tratando de conseguir alguna respuesta posible a esta hermosa pregunta, y es que Aarón hace el becerro, hace un altar para el becerro, pero Aarón propone que la festividad, que la celebración se haga mañana. Y usted se preguntará, ¿pero por qué mañana? Está tratando de conseguir tiempo, está buscando tiempo Aarón, porque Aarón sabe que su única esperanza es que Moisés baje. Si Moisés no baja, el pueblo en su desenfreno idolátrico y pecaminoso, Aarón sabe que a lo mejor ya luego que sencillamente vieran que no les sirven, o que él siguiera asociado a Moisés, lo iban a terminar matando. Me imagino que todas estas cosas estaban pasando en la cabeza de Aarón. Entonces Aarón dice: mañana será fiesta para Jehová. Lamentablemente Moisés tampoco vino mañana, y al día siguiente madrugaron, ya no había nada que hacer, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ya Aarón agotó todos los recursos posibles en su capacidad para ver si Moisés bajaba. Lamentablemente Moisés no bajó, sino hasta que se consumó el pecado. Hasta que se consumó el pecado. Y eso lo vemos, hermanos, ya a partir del versículo 21. En el versículo 21 ya Moisés está arriba, ya Dios le entrega el decálogo, los 10 mandamientos, una serie de leyes. Josué, que está con Moisés arriba, Josué dice: escucho ruido en el campamento, debe haber alguna batalla. Moisés, en su sabiduría, que ya sabía lo que estaba pasando, Moisés dice: no es ruido de guerra, esto es fiesta, esto es celebración, esto es gente totalmente depravada. Y cuando Moisés baja, Moisés se encuentra con un becerro de oro que, como les dije anteriormente, significó una mancha histórica en la vida del pueblo de Israel. Ese becerro de oro que hicieron cuando Dios estaba haciendo
todo lo posible para meterlos en una tierra que fluye leche y miel, el pueblo simplemente le hizo el más grande rechazo a Dios, haciéndose un becerro de oro. Lamentablemente, la mano ejecutora de todo esto fue Aarón. En el versículo 21, ya cuando Moisés se enfrenta a Aarón cara a cara, miren entonces lo que le dice a Aarón y veamos la respuesta de Aarón, y ya con eso creo que vamos a quedar bastante satisfechos, o espero que sí, con lo que hemos presentado de por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro. El versículo 21 dice: y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Acá hay una pequeña discrepancia teológica, como que está tratando Aarón ya frente a Moisés, que cuando llegó Moisés, hermano, la fiesta se acabó. ¿Ven la diferencia? Porque Moisés sí era un líder. Moisés sí era el líder y el pueblo reconocía en Moisés un liderazgo que no reconocía en Aarón. Nunca olvidemos eso. Por eso es que el pueblo fue capaz de desenfrenarse, toda clase de actos lascívicos, orgía, borrachera. Y ahí estaba Aarón y no les importaba, porque para ellos Aarón no representaba un líder. Pero cuando finalmente regresó Moisés, la fiesta se acabó. Moisés tomó las tablas, las tiró contra el becerro. Moisés derritió ese becerro de oro y agarró a varios de ellos. Ese oro caliente, fundido, se lo puso en la boca. Los mató a varios así. Moisés mató a muchos de ellos así, colocándole el oro caliente, derretido. Se los obligó a tomar y los mató. ¿Por qué? Porque Moisés sí era el líder. Cuando llegó Moisés se acabó todo, se acabó la guachafita, como decimos en Venezuela. Entonces versículo 25 dice, ahí cerramos, 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y aquí dice, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y aquí está el punto importante para finalizar. Aarón, pues, pudimos esgrimir algunas posibles razones por las cuales Aarón no se negó a hacer el becerro de oro. Buscando tiempo, anhelando que Moisés vuelva rápido, pospuso la celebración para el día siguiente para ver si Moisés venía, hizo un altar, fue un becerro, no hizo un perro, no hizo un gato, no hizo algo propio de los egipcios, hizo un becerro tratando de ver si este momento se podía evitar. No se evitó, pero aún así la culpabilidad directa de todo lo que sucedió, Moisés se lo atribuyó a Aarón. Versículo 25. Entonces Moisés se queda mirando y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué el pueblo estaba desenfrenado? Porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y mis hermanos, aunque ustedes no lo crean, desde ese día, y le invito a que lea, le invito a que estudie, le invito, ya yo en un par de oportunidades me ha tocado estudiar completamente la vida de Aarón, de María, de Ur, el esposo de María, de Josué. En una oportunidad tuve que hacerlo, y la verdad, hermano, desde ese día Aarón no volvió a ser el mismo más nunca, porque quedó algo ahí. Por eso que le dije, inclusive en las labores sacerdotales que les correspondía a Aarón, muchas veces Moisés tuvo que cubrir. Aarón perdió mucho en ese momento. No sabemos finalmente y no sabremos finalmente qué estaba pasando por la cabeza de Aarón
al utilizar todos esos medios que terminaron igualmente dando un becerro de oro, porque lo que le hizo a Moisés, lo eché en el fuego y salió un becerro. No, eso también fue una excusa no válida, no salió un becerro. Tú hiciste un becerro, labraste, fundiste, trabajaste un becerro de oro. Entonces, vemos acá un poquito a Aarón, más o menos como un Adán, ¿no? La mujer que me diste. No, el becerro salió solo. Pero ustedes saben que esas excusas Dios nunca las toma como válidas. Y acá Dios, hablando por medio de su representante en la tierra en ese momento, que es Moisés, le atribuyó a Aarón el desenfreno del pueblo. Y ese día fue un día terrible, porque cuando bajó el verdadero líder, la matanza fue brutal. Y unas consecuencias que vinieron luego, la presencia de Dios se había ido, es un montón de cosas que pasan luego que usted lo puede leer, pero esa fue una mancha muy fuerte para el pueblo de Israel, ese becerro de oro que, como ya hemos dicho, la mano ejecutora de esto fue Aarón. ¿Por qué Aarón no se negó a hacer el becerro de oro? Podemos resumir y podemos finalizar, solo él y Dios lo sabe. Pero hemos analizado las posibles razones pero también vemos que hubo consecuencia de esto que Aarón permitió. Espero, mis hermanos, que la respuesta les haya servido, el estudio les haya servido, les ha sido de edificación. No ignoremos muchas veces que cuando Dios nos coloca en un momento tan determinante en nuestras vidas, más allá de los dones, más allá de los talentos, es muy importante el carácter. Cuando tienes que decir que sí, hay que decir que sí. Cuando tienes que decir que no, hay que decir que no. Porque cuando tenemos que decir que sí, decimos que no. Y cuando tenemos que decir que no, decimos que sí, probablemente terminamos siendo semejante a Aarón. Nos veremos entonces en otro video. Que Dios les guarde grandemente, mis hermanos.